pues estoy bien contenta porque hoy conocí a Ceci. Estamos aquí en un estudio de grabación en la Ciudad de México y no la conocía solo por teléfono. Ella dirige la región de Chimalhuacán en la Ciudad de México y algo que me llamó mucho la atención es que es soltera, una soltera dirigiendo una región, una gran responsabilidad. Y pues quiero darte la bienvenida, Ceci. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes a todas y esperemos que esta conversación sea de mucha bendición para todos. Gracias, Ceci. Pues queremos conocerte. Platícanos, por ejemplo, sabemos que en la Biblia Dios nos escoge, nos llama. ¿Tú lo estabas buscando? Platícanos cómo fue. Yo recuerdo que en mi adolescencia yo decía no creer en Dios, no creía tanto en la Biblia. Alguna vez cuando le pregunté a mi mamá que si éramos, de qué religión éramos por una cuestión que hubo en la secundaria, mi mamá me dijo que solamente éramos creyentes. Y para mí fue como, entonces no estamos tan obligados a obedecer, ¿no? Entonces ya más adelante, cuando mi hermana conoce a los universitarios, ella estudiaba en el casco de Santo Tomás, llegué a ir a unas conferencias con ella. Y ya empezaba a sonar el nombre de Dios en mi vida. Incluso llegué estudié en un Conalep. Recuerdo que en un Conalep yo dije, soy cristiana, pero la verdad es que sí era un mal ejemplo. Entonces, las personas que escucharon como, ¿eres cristiana? Y ya después entendí el concepto, porque la verdad es que en ese tiempo el nombre de Dios no era algo para mí. Después de ahí, mi hermana se fue de la iglesia, yo pasé por una etapa difícil de rebeldía, pleitos con mi mamá, y necesitaba como que algo que me ayudara. Y básicamente yo busqué a los amigos de mi hermana. No busqué ni la iglesia, ni la Biblia, ni nada, sino busqué a los amigos de mi hermana. Me hicieron una cita y empecé a estudiar la Biblia. Y ya de ahí ya fue diferente. La verdad es que me convertí en como 15 días más o menos. Sí, estaba muy mal. ¡Ay, qué maravilloso! Sí. Ya eras una semilla en esa buena tierra. Sí, yo creo que sí. ¿Y cómo experimentaste tu conversión a Dios? Yo veía a mi hermana orar y veía leer. Y en su momento, aunque no lo entendía, me sorprendía mucho que cuando mi mamá la regañaba, ella ya se quedaba callada. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué cambió tanto? Y cuando me dieron el estudio de pecado, la verdad es que yo sí me sentí muy mal porque pude conocer muchas cosas que estaban mal delante de Dios y que yo las había permitido, ¿no? La mentira y el enojo. La verdad es que yo era muy enojona. Entender o conocer ese día que el enojo era pecado sí me impactó mucho. Y aún con la mentira yo tenía la intención ya desde hace mucho de dejarlo porque sabía que estaba incorrecto, pero no podía. Cuando entendí que eso había lastimado a Cristo, sí me pegó muy fuerte y yo dije, ya no quiero ir porque no quiero como echar a perder a todas las buenas personas que están ahí en la iglesia, ¿no? Entonces yo sí me sentí muy, muy mal porque pensé que, pues en vez de hacer un bien en la iglesia iba a causar todo lo contrario. Recuerdo una ocasión que le llamé a Doreen y le dije, ¿sabes qué? No voy a poder llegar, era estudio yo. Y me dijo, no importa, ¿por qué no vas a poder llegar? Y digo, es que voy a salir súper tarde de mi trabajo. Me dijo, no importa, ven, aunque sea al final, ven. Y yo, no, pero de verdad va a ser muy tarde ya que llego. Y me dijo, no, ven. Y la verdad es que siento que era nada más una excusa para no ir, porque yo ya no me atrevía a llegar a las reuniones. Sin embargo, sí fui, no llegué tan al final. Y ya cuando llegué, pues pude sentir el amor de Dios y eso me hizo cambiar mucho. La verdad es que siento que es la etapa más padre de mi conversión porque experimenté el amor de Dios a pesar de cómo era yo. Entonces sí creo que eso me dio mucha paz y mucha esperanza. Platícanos de la bendición tan grande de que hay varios miembros discípulos en tu familia. Sí, mi hermana había conocido y te digo, se fue. Después cuando yo conocí, al mes se separaron mis papás. Mi papá empezó a buscar la iglesia. Mi mamá también fue, pero ella no quiso conocer en ese momento. Entonces cuando yo me bautizo, mi hermana se restaura, llega mi papá y mi papá lleva a mi hermano mayor, a Hugo. En el 2006 terminó una relación de trabajo y yo dije, pues me voy un año a Oaxaca a que se case mi hermana y a bautizar a mi mamá. Ya había iglesia ahí, gracias a Dios, pero me quedé más tiempo y del 2006 mi mamá se bautizó hasta, me parece que en el 2009, perdón, y mi hermana se casó en el 2008. Sin embargo, a mí como me gustó mucho la ciudad, me quedé ahí. Y ya ahí, estando en Oaxaca, pues mi hermana se casó con el primer discípulo hombre que llegó a la iglesia. Y en el 2014, me parece, llegó mi sobrina a ser discípula también. Hoy actualmente está mi papá, mi hermana mayor y mi sobrina, y yo como discípulo. En pandemia falleció mi hermano mayor y mi mamá, que también eran discípulos. Entonces, afortunadamente,
somos discípulos solamente de parte de mi familia central. Quedan mis 2 hermanos por ser discípulos. Ay, hermana, les cuento que Ceci llegó con su papá y me dio mucho gusto conocerlo porque yo siempre pienso mucho, ¿no?, en que quiero que mi papá se convierta. Pues fue maravilloso conocer al papá de Ceci. Ella es soltera y dirige la región de Chimalhuacán, donde tenemos 96 hermanos. Así es. Ya casi llegan a los 100. ¿Estás de tiempo completo, Ceci? ¿Y cuál es el mayor desafío de servir a Dios? Sí, estoy de tiempo completo. Afortunadamente me dieron la oportunidad de estar en la escuela de misiones, servir en la región Chimalhuacán. Entonces, la verdad es que yo creo que el reto mayor es la falta de conocimiento y sabiduría para dirigir al pueblo. Sí, creo que no es lo mismo estar al lado del líder o en una iglesia pequeña allá en Oaxaca a estar aquí ya al frente de muchas familias, porque son familias realmente. Definitivamente sí creo que me hace falta mucho más conocimiento de Dios, ¿no? El poder tener esa sabiduría para atender cada necesidad, cada situación en los diferentes ministerios, ¿no? Sin duda es increíble el servicio que tienen los hermanos en cada charla. Sin embargo, pues siempre hace falta esa parte. Bueno, yo me siento así limitada en cuanto al conocimiento, poder tener más, no sé si decir experiencia, pero sí pues la sabiduría que viene de Dios para poder tratar cada necesidad en la iglesia y poder nutrir y cuidar al pueblo de Dios, porque sí es importante. Oye, Ceci, y en este momento, ¿cuál es como tu mayor deseo, anhelo espiritual? Por parte personal, es el que se conviertan mis 2 hermanos. Afortunadamente, llego aquí a la casa y empiezo a convivir con ellos, que puedan conocer mis hermanos que faltan de Dios. Y en cuanto a la iglesia, la verdad es que me encantaría ver bautizos. Hay varias mujeres que están estudiando la Biblia y que yo sueño porque ellas puedan tomar esa decisión de poder llegar a la iglesia. Todo el milagro que implica el que una mujer o un hombre se conviertan a Dios. Es mi deseo. Muy bien. Las almas, ¿verdad? Que es lo más importante. La salvación de las almas. Ceci, de manera personal, ¿cuál ha sido como lo más difícil que has vivido y qué aprendiste? Lo más difícil yo creo que es la pérdida de mi hermano, que fue en pandemia. La realidad es que nunca había tenido una pérdida tan grande y me bloqueé, me cerré. Una parte de mí sí quería reclamarle a Dios como, ¿por qué dijiste que no? Tú tienes el poder, ¿no? Sin embargo, y bueno, cuando pasa lo de mi hermano en el 2020, en el 2021 pasa lo de mi mamá y siento que no había reaccionado todavía. Y cuando fallece ella, tuve la oportunidad de venir aquí en México porque ella estaba aquí de vacaciones arreglando unos papeles, pero pude verla y siento que esa parte me costó menos trabajo con mi mamá, aparte que con mi mamá la verdad es que tenía una gran relación, todos los días nos hablábamos, nos decíamos te amo, o sea, gracias a Dios no tuvimos líos con ella. Sin embargo, con la parte de mi hermano, como yo lo llevé al hospital y ya no lo vi salir y ya más nos entregaron el ataúd, siento que se va siempre esa duda de, ay, si será él o no será él, la negación. Entonces, en su momento, la verdad es que yo no lo pude comprender. Sin embargo, tiempo después, estuve leyendo el libro de Duelo, llevándolo con Lupita, la líder de Oaxaca, y eso me ayudaba a comprender que realmente Dios tiene un plan, ¿no? Que para Él no pasa nada desapercibido. Aún esta parte de poder estar hoy aquí en México sirviendo en la iglesia es como, pues Dios siempre me ha mirado, ¿no? O sea, aunque yo estuviera ahí, aunque me haya portado mal, aunque, no sé, a lo mejor pueda yo pensar como es una iglesia pequeña, o aún la parte de estar soltera, ¿no? Yo creo que sí, muchas veces mi oración era como, Dios, quiero que me permitas casarme porque me gustaría servir en tu iglesia y porque para mí era como, solamente podía servir casada, ¿no? Y hoy estar sirviendo en la iglesia soltera, para mí es, wow, Dios, qué increíble, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitaba pasar por esas pérdidas para que Dios me pusiera en otro punto en mi corazón y en cuanto a mi fe, ¿no? Y la verdad es que ya me siento muy libre de muchas cosas en cuanto a reclamo, en cuanto a tristeza, en cuanto a pérdida, porque sé que viene algo especial para ellos y eso me da también consuelo, ¿no? Pienso si hubiese sido uno de mis hermanos que no conoce, hubiese sido más doloroso por la esperanza que hoy tenemos nosotros. ¿Y cómo te sientes ahora? Ya pasaron como 3 años, me pierdan 3 años, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo te sientes? Hoy definitivamente sí me siento diferente. Recuerdo que cuando falleció mi hermano empecé a leer el libro y lo único que recuerdo es cuando decía que
Dios también había sufrido el duelo al perder a su hijo. Y la verdad es que esa parte me hizo eco porque dije, híjole, yo nunca me había puesto a pensar en que Dios también se había puesto o le había dolido tanto la pérdida de Jesús. Me había quedado solamente en el ejemplo de Jesús y no había visto el dolor de Dios. Sin embargo, yo te digo, me bloqueé mucho y ya no. Cuando fallece mi mamá tiempo después, Lupita me sugiere otra vez, vamos a estudiar, ¿no? Vamos a llevar el libro. Y yo le dije, está bien, ¿no? Entonces fue ir cada capítulo, pues trabajándolo y orándolo, porque realmente sí es una buena guía para que tú puedas superarlo. Hoy de verdad ya me siento en otro punto, ¿no? Ya no, o sea, vienen las fechas y ya no es, se fue, falleció, ya no está, sino ya soy hay una parte en el libro que dice que necesitamos honrar su vida, ¿no? Y yo decía, sí es cierto, o sea, si hoy mi hermano o mi mamá estuvieran acá, o sea, ¿cómo me verían si estuviera todo el día triste, no? En este proceso yo digo, ay, estaría increíble que estuvieras acá, mamá, estaría increíble que estuvieras aquí, Hugo, ¿no? Viendo lo que Dios ha hecho, ¿no? Sin embargo, pues es especial recordarlos de una manera diferente y sí fue necesario usar una guía. Sí creo que Dios tiene todo el poder, sin embargo, a veces humanamente no sabemos. Tenemos dice ella, somos ignorantes hacia el duelo de las demás personas y creemos que con decir ella está con Dios es suficiente, cuando no es así, ¿sabes? Entonces me ayudó tanto a mirar mi dolor, como también las veces que yo me había equivocado al dirigirme a las personas que habían tenido una pérdida. Entonces sí me abrió un panorama más amplio y me llena mucho de esperanza, ¿no? Me llena hoy esa esperanza y gratitud lo que tengo hacia mi hermano y hacia mi mamá y hacia Dios, porque ellos fueron, te digo, discípulos. Cuando estaba al principio que sentía como un reclamo, un por qué, ¿no? Entonces hoy sí es muy diferente esa parte. ¿Cómo se apellida Lupita? Lupita Luna. Ella es Luna, pero su esposito es Marina Ángeles. Los de Oaxaca. Ah, muy bien. Sí, se ve que son muy especiales. Y me conmueve, Ceci, lo que dices de que Dios te mira, ¿no? Que tú sabes que Él te está mirando todo el tiempo. ¿Algún mensaje que tú quieras dar a la iglesia? Algo que a mí me costó mucho comprender, siento, fue la misericordia de Dios. Y cuando pasó lo de mi hermano, después, yo no fui tan fiel a Dios. Pasaron situaciones y yo sentía que eso ya no podía tener reparación. Sin embargo, yo siento que el amor de Lupita, su compañerismo, su apoyo, su amistad, su amor, me hizo también ver el amor de Dios. Y yo creo que no alcanzamos a comprender, y de verdad no creo que lo alcancemos a comprender, ¿no? Sin embargo, el amor sí hace la diferencia, el amor de Dios, porque eso te impulsa a ser agradecida, a servir en la iglesia, a buscar agradarle en cada día, ¿no? Y para mí el sentirme perdonada, el sentirme libre, el sentirme con una esperanza y ver también el trabajo de hermanos, ¿no? Yo veía a Lupita y Marín que tomaban estudios y yo decía, quiero estudiar más, quiero aprender más, ¿no? Y mi deseo siempre fue servir en la iglesia. Y a lo mejor era un deseo que ya estaba empolvado. Sin embargo, te digo, Dios se acuerda, Dios te mira, ¿no? Y yo creo que lo más especial es buscar agradarle y pues regresar un poco del amor que Él nos da, ¿no? En gratitud, yo creo, ¿no? Recuerdo cuando yo me restauré, una hermana me decía, si una hermana camina una milla, tú tienes que caminar 2 porque a ti te ha perdonado 2 veces, ¿no? Y yo decía, sí es cierto, la verdad es que hoy Dios me da la oportunidad, sin echarme en cara cosas, y me ayuda esa parte, ¿no? Saber que soy amada, que Dios me tiene en la vista, en su mira, y que Él puede seguir bendiciendo mi vida siempre y cuando yo pueda esforzarme. Esa parte me conmueve mucho, el amor de Dios, la verdad. Ay, sí, pues gracias. Yo también soy restauración y sí, pues también lo que me dices del amor de Dios,
como dice la Biblia, ¿no? Que no tiene fin, no tiene altura, es tan profundo, tan largo, tan ancho. Pues ya te pregunté todo, no sé si te gustaría agregar algo más, no sé si estás dirigiendo con alguien. Sí, el hermano con el que estoy dirigiendo es Josué Langurán, él también es soltero y ha sido muy especial. Yo antes de llegar aquí a Oaxaca no le conocía, sin embargo ahorita él está aprendiendo a ser amigos, aprendiendo a hacer equipo y en unidad con los hermanos. Ha sido muy especial este tiempo. La verdad es que como yo no conocía la región, sí tenía un poquito de miedo de decir, híjole, ¿no? Pero ha sido muy especial, todos han sido muy amorosos, la verdad, han sido muy amigables conmigo y eso pues me hace sentir en casa, ¿no? Me hace sentir segura de saber que seguimos al mismo Dios, ¿no? Donde estemos, que tenemos el mismo espíritu, ¿no? Y eso me ayuda pues a seguir adelante, ¿no? Oro porque pueda ser una ayuda en este tiempo para él y para la iglesia y podamos ver grandes milagros en la región. No, me gusta mucho eso que dices de que están haciendo equipo. Hermanas, pues muchas gracias por acompañarnos en estas entrevistas donde estamos conociendo a nuestras hermanas que dirigen la Ciudad de México. Ahora estamos con las líderes de Ciudad de México y pues las esperamos en la próxima entrevista. Hasta pronto.